Atención, mexicanos, la ley de población es un peligro inminente para el futuro de México. Se trata de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Población y abroga la Ley General de Población publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974. Fue una propuesta de la diputada Rocío Barrera Vadillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, que fue aprobada el pasado mes de diciembre 2020, sin que le dieran lectura a la mayoría de los diputados federales. Increíble, ¿verdad? Porque ese es su trabajo y responsabilidad. La cuestión es que ahora están en el Senado para su estudio y su aprobación o rechazo. La diputada Rocío Barrera Vadillo cita al autor Ignacio Pichardo Pagasa, quien dice: el pueblo es la sustancia humana del Estado. Estamos totalmente de acuerdo, porque nación viene de nacer y la población es la parte más importante de un país. Expone en los motivos que hay un nuevo escenario demográfico que reclama la atención gubernamental y social, que se sustente, escuchen, en derechos humanos y en el respeto a la identidad, recuérdense esto, de cada una de las personas de la población de México y anticipar los impactos del cambio demográficos. A continuación, les vamos a dar a conocer el verdadero escenario demográfico de México y cómo lo que propone la diputada y revisarán los senadores es lo contrario a lo que necesita el momento demográfico de este país. Esto es el sustento para modificar dicha ley. La diputada menciona 3 aspectos: los derechos humanos, pero no se basa en los tratados internacionales de derechos humanos serios que comprometen a México a defender la vida humana en cualquier etapa de su desarrollo, sino en cumbres plagadas de imposiciones ideológicas que no son vinculantes u obligatorias para México. También en el respeto a la identidad de las personas de la población de México, de eso vamos a hablar más adelante, y los impactos del cambio demográfico. ¿Qué compromiso mundialista, hermanos mexicanos, enuncia la diputada Rocío Barrera Vadillo, que representa a los ciudadanos del Distrito 11 de la Ciudad de México? Bueno, ella misma lo enuncia. ¿En dónde se está basando? Se basa en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto, que fue la primera cumbre que sorprendió al mundo porque empezó a impulsar ideas anticientíficas. Los sacerdotes del género tuvieron su primer púlpito y los máster de la eugenesia tomaron la tribuna. En los siguientes renglones de la página 2 enuncia las prioridades que se están buscando. 1. Control de la natalidad. 2. Potencialización del género. 3. Diversas formas de familia, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Habla de algunas metas que podrían parecer positivas, pero que demostraremos que se mencionan para ocultar el verdadero propósito y que después de 46 años, la aplicación de la Ley General de Población implementada en 1974 en México a nuestra raza y aderezada y acelerada para lograr sus objetivos con la Conferencia del Cairo de 1994 y Beijing en 1995 han lastimado profundamente a México. Dice la diputada Rocío Barrera Vadillo que la Conferencia del Cairo pretendía lo siguiente. Ojo, 1. Mejorar la salud infantil, cuando en realidad es un esfuerzo para que los niños mexicanos o no sean concebidos con toda la anticoncepción o no nazcan con el aborto o sean privados de su identidad humana en el seno materno. No existe, diputada, mayor discriminación que negar su identidad humana a los individuos de la especie humana. Y entre más pequeños y débiles o con discapacidad, como un niño por nacer que aún no tiene voz y es dependiente, se vuelve realmente un genocidio vergonzoso. 2. Salvar la vida de las madres, cuando su salud sexual y reproductiva significa precisamente atrofiar la fertilidad de la mujer y, si logra concebir, ofrecerle matar a su hijo con el aborto como un derecho y exponer su vida y su salud con este procedimiento de brutalidad total. Sabemos, además, que la Ciudad de México, con su aborto legal, tiene más número de muertes maternas que el resto del país, aunque oculten que sea por motivo del homicidio prenatal, aunque tengan también 4 veces más médicos que el resto del país. 3.
menciona que quieren el involucramiento del varón en el hogar, pero a la vez, con la utopía del género, promueven lo contrario, apartar a la mujer y al varón, con lo que ella misma menciona, otro tipo de familias diversas. El Cairo impulsó las ideas de que no debería de haber madres de tiempo completo y que debería de ser la liberación de la mujer, ¿qué cosa? El divorcio, la anticoncepción y el aborto. Eso es lo que sigue la diputada. Entonces, ¿de qué habla, diputada, en hacer el esfuerzo para que el varón se involucre en el hogar? Vienen conceptos tan descabellados como la desigualdad territorial y movilidad espacial, que saben a marxismo transvesti con liberalismo del 2021. Su insistencia en la discriminación racial se debe precisamente al plan de desdibujar nuestra identidad mexicana y traer nuevas razas que nos reemplacen por completo. Allí tenemos el Pacto Mundial Migratorio, que es una traición a nuestro país y parte de un mismo plan. Menciona también este dictamen a los afrodescendientes en México. ¿Qué porcentaje por debajo del 1% en México será afrodescendiente, con todo respeto? Veremos más adelante que cuando acaban con la población necesitan traer personas de otros países. El poder globalista promueve la migración arbitraria para tratar de borrar una cultura y el predominio de una raza en su propio territorio. Diputada Rocío Barrera Vadillo, con todo respeto queremos compartir con usted esta reflexión y esta información sobre la radiografía demográfica de México, la real, la que ustedes pasan por alto. Han existido reuniones, conferencias y foros internacionales que están fuera de los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales obligan a México a hacer lo contrario a lo que esta nueva Ley General de Población planea lograr. Y los puede encontrar al final de este video. No existe un derecho al infanticidio prenatal, no existen alternativas para cambiar la naturaleza del hombre y de la mujer, y si se quiere proteger a los niños y a las mujeres, debemos empezar por sacar toda ideología de nuestros documentos oficiales y toda presión desde el extranjero para erradicar a los mexicanos de este territorio. Al final de este video, compartiremos con todos ustedes, legisladores, los tratados en materia de derechos humanos que ha suscrito México, que obligan al Estado mexicano a defender en cualquiera de sus etapas la vida. A partir de la reforma en materia de derechos humanos en junio del 2011, ahora son derecho constitucional estos tratados internacionales. En 2007 fue posible la legalización del homicidio prenatal porque aún no se integraban los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución, pero hoy esto ya no tiene razón de prevalecer en materia jurídica. Simplemente comenta el constitucionalista y especialista en derechos humanos Emilio Maus-Ratz que el artículo 29 de nuestra Constitución dice: el derecho a la vida ni siquiera en caso excepcional puede restringirse, tampoco las libertades políticas y el reconocimiento de la personalidad, entre otros. Es decir, el contexto constitucional que tuvimos en 2007, que se aprobó el aborto, es muy distinto al que tenemos hoy. Por otra parte, queremos hacer del conocimiento de todos los senadores que probablemente están en las curules desde hace pocos años, lo que los agentes sociales pro derecho de las mujeres constatamos en las cumbres internacionales a las que asistimos. A partir de 1974, justo cuando se obliga a México a tener una ley general de población redactada fuera de México por compromisos con élites de poder económico, desde los Estados Unidos se implementa una acción racista y perversa. Entonces se secreta el Memorándum del Estudio de Seguridad Nacional número 200 o NSSM 200 por sus siglas en inglés, conocido como el Informe Kissinger, porque fue solicitado por Henry Kissinger y aprobado el 10 de diciembre de 1974, imagínense, la misma fecha. El documento fue clasificado como confidencial y hecho público años más tarde. Este esfuerzo del gobierno estadounidense a través de la CIA y del FBI se plasmó en varios encuentros internacionales programados con los propósitos de implementar esta política, y el propósito principal es sacar provecho para sus intereses de ultramar. Se lo resumo en 3 ideas principales que podrán ustedes encontrar en tan malévolo plan. 1.
No podremos permitir que 13 países, entre ellos su vecino México, crezcan en su población, porque si ellos tienen familias numerosas, acaparán industrializándose como nosotros. Si la población de esos países, dice Estados Unidos, crece, se pone en peligro los recursos para la industria estadounidense y los alimentos que de ellos compramos. 2. Segunda idea. Debemos de neutralizar el ingenio joven en esos países. Y yo agrego, ¿qué tal con las drogas? 3. En una palabra, el informe revela miedo y algo que debemos aferrar. Revela discriminación demográfica y aprovechamiento de los recursos que no son suyos, sino nuestros. Sus esfuerzos se cristalizaron en 1974 en la Convención de la Mujer en El Cairo. Inmediatamente empezó el esfuerzo por controlarnos y llevarnos al punto de la extinción, queridos mexicanos. Se empezó a presionar a México para trabajar la tasa de fecundidad, para bajarla profundamente de manera acelerada, y se empezaron a revisar sus resultados para condicionarle los créditos a la disminución de su pueblo. La encuesta NADID es uno de los sensores que han recabado desde 1976 para verificar que realmente estemos obedeciendo las instrucciones que élites económicas y poderes supranacionales le dan a México, sin que los ciudadanos tengamos el poder de decidirlo. Veamos. ¿Le parece extraño que en datos macro en Internet observen la caída de la población de México desde 1974, que fue el informe Kissinger? Le aseguro que no es casualidad. Usted notará que en 1974 teníamos una tasa de fecundidad de 6.06 hijos por mujer y 10 años antes tuvimos 6.8 hijos por mujer. Aquí lo grave es que NADID 2018 reportó una tasa global de fecundidad de 2,07 hijos por mujer. Esto es que en promedio en el sector rural y el urbano, unas madres tienen un hijo y otras 2. Los demógrafos saben que si se baja de 2,11 hijos por mujer, se va a la extinción. Bastan solo 4 generaciones que tengan un hijo para desaparecer una población humana. Diputada, nos preguntamos a dónde quieren llevar a México si no estamos reponiendo ni al padre y a la madre. ¿Quieren aún bajar más el número de hijos por mujer? ¿Cuál es el propósito? Cada niño que empieza a vivir en el vientre de su madre empieza a generar empleos en razón de 99 empleos directos en todos los insumos que requiere para su sano desarrollo. Al igual que pasó con nosotros y nuestros hermanos, dimos trabajo a cientos de trabajadores en nuestra gestación e infancia. Eso significa un impulso a la economía de $15,000 por cada mexicano que empieza a gestarse en el vientre materno y en su vida de infante y de niñez. La caída de los nacimientos por estas políticas es despiadado y se lo estamos mostrando. La discriminación demográfica ha sido dramática en México. Por otra parte, la pirámide poblacional que le mostramos en este momento, que el mismo INEGI reporta, es dramática. La reducción de los niños mexicanos de 0 a 4 años es tremendo. Lo menciona Phil Longman, escritor del libro Cuna Vacía, que el caso de México en la reducción irracional de niños menores de 5 años es estrepitosa. Noten, diputados y senadores, que en 1950 México tenía un 18.6% de menores de 5 años y por este tipo de políticas de extinción tenemos hoy únicamente 8.6% de menores de 5 años. Esto significa, como dijo el Premio Nobel de Economía Gary Becker, que no tendremos gente en la edad reproductiva y en la edad productiva laboralmente hablando. Las nuevas economías necesitan del crecimiento de la población y si no la tiene, desarrollará inmigración, que es lo que prevén en esta nueva ley de población. Por eso hablan de la población migrante, del no racismo, de sus derechos y hasta de población afroamericana. En 1995, en el documental Invierno Demográfico en inglés, México es el caso de estudio. En 1990 teníamos 11.400.000 menores de 5 años. En 1995, 11.700.000 niños menores de 5 años. En 2005, 10.900.000 menores de 5 años. Y ojo, en 2020, 9.200.000 niños menores de 5 años. Muestran una gráfica en donde comprueban que en 1990 teníamos esa gran riqueza y cómo hemos ido perdiendo niños menores de 5 años. Esto es sumamente grave.
INEGI reporta en su boletín 164 de 2020 que tenemos ahora 9.200.000 niños. El más famoso economista Adam Smith una vez escribió que la prosperidad económica está relacionada con el crecimiento de las poblaciones y lo contrario, la depresión económica está asociada con el decrecer de la población. Esto lo sabe bien Open Society, Bill y Melinda Gates Foundation, el Foro Económico Mundial y compañía, que se empeñan en erradicar nuestra población infante para asegurar que nos mantengamos pobres y así poder hacer 3 cosas que les interesan. 1. Hacer las maquilas de sus productos a bajo costo, a precios de salario mínimo, aquí en México. 2. Que México le venda sus recursos naturales a precios bajísimos por la necesidad económica que tengamos, del quiebre económico que ellos mismos provocan. Y 3. A más pobreza en México nos esperan con más créditos impagables del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que prácticamente hipotecan el futuro de México, haciéndolo esclavo de sus propias deudas. Estos esfuerzos de destruir económicamente a México, acabando con su población, son dirigidos desde el Consejo de Población de Naciones Unidas. Un ejemplo es lo que han hecho con España, que tiene una tasa de fertilidad de 1.38 hijos por mujer. Y la han destrozado en su economía y borrado su identidad cultural. El biólogo estadounidense, escritor de La bomba de población, en 1968, que es actualmente la Biblia de los maltusianos, eugenetistas o racistas, para decirlo aún con más claridad, predijo que 65 millones de estadounidenses morirían en 1970 de hambre y que Inglaterra no existiría para el año 2000 sin que se cumpliera ninguna de sus predicciones. Aún así, este sinvergüenza visitó España recientemente a recomendar el aborto como remedio contra su supuesta sobrepoblación. Le invitó a patrocinar el evento BBV, Bancomer y el diario El País, ¿no? Le sirvió de altavoz. En España han pasado de tener un promedio de 4 trabajadores pagando la pensión de cada 2.6 pensionados y se espera que en la próxima década lleguen a 1.2 trabajadores que paguen la pensión de cada pensionado. En 2010 Zapatero subió las pensiones a 67 años. Elrich sugirió en 2009 que si España tenía 20% de trabajadores sin trabajo, abortaran al 20% de los embarazos y listo. Los españoles han tenido 2 millones de abortos en 30 años y no se dan cuenta que los han llevado a hacer lo opuesto a lo que necesitan. En esta renovada ley de despoblación de México, en el capítulo 11, artículo 34, dice a la letra y confirma autógrafa de la diputada. Artículo 34. Para los efectos de esta ley se entiende por salud sexual y reproductiva el estado general de bienestar físico y mental en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Increíble, yo no puedo regular mi salud sexual a través de la mente, diputada. Artículo 35. El Consejo Nacional debe gestionar ante la Federación las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y del sector privado, así como en órganos autónomos, instituciones educativas y públicas y privadas que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones que garanticen el derecho de todas las personas a la toma libre de decisiones. O sea, obligar también al sector público a ofrecer aborto, aborto y aborto. Bueno, esta legislatura que está celebrando el año del León a Vicario también quiere obligar a los profesionales a dar esta opción de aborto. En el numeral 2 romano dice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva oportunos, integrales y de calidad. En el 3, una oferta de anticonceptivos que responda a las necesidades de la población. 4, la eliminación, ojo, de barreras socioculturales e institucionales que dificulten el acceso de las personas a servicios de salud sexual y reproductiva, interrupción del embarazo en las causales permitidas por la ley, así como el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En el 5 dice la promoción del ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en los ámbitos nacional, estatal y municipal, en las dependencias de la Administración Pública Federal y en el sector privado, así como en instituciones educativas públicas y privadas. En el 6 dice la promoción del marco legal y de políticas públicas de educación integral de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva de la población. En el 7
dice el fortalecimiento de las acciones de prevención del embarazo en la población adolescente. Y 8, la incorporación del enfoque otra vez de género, de la utopía del género en las políticas, programas, acciones sectoriales. Y bueno, ella habla simplemente de anticoncepción, aborto, ideología de género. Anticoncepción, aborto, ideología de género, y de quitar todas las barreras que puedan oponerse. Los ciudadanos nos preguntamos, diputada, 3 cosas. 1, ¿a qué se refiere cuando dice que los derechos sexuales se refieren a la salud mental? A otros textos de organismos internacionales que no son vinculantes para México, ya los conocemos, diputada. Pero esos textos se oponen a los tratados internacionales de derechos humanos, que también ha firmado México. Los órganos reproductivos no son condicionados por la mente. Eso es anticientífico. 2, ¿a qué se refiere con la eliminación de barreras culturales? ¿Callarán la voz de la moral, que resulta ser la del mensaje que lleva la Iglesia Católica? En Éxodo 20 dice, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis 9, del 5 al 6. No quitéis la vida del inocente y justo. Éxodo 23, 7. No sé cuántos de ustedes, senadores, sean bautizados en la fe católica, pero les recuerdo que han sido consagrados a Dios y no deben tentar contra Él. Les hemos demostrado que esta perversa ley es un atentado contra el pueblo de México. Representa un plan de infanticidio prenatal de sus más pequeños hermanos mexicanos, senadores, que tiene como objeto lastimar a la nación y sus intereses, de tal forma que les recuerdo que estos preceptos están escritos en la Sagrada Biblia y en materia jurídica son contrarios a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, además de oponerse a la evidencia científica del inicio del desarrollo humano, que es el momento de la concepción. Les pedimos que amen a México, que sean patriotas, para que puedan con orgullo gritar este próximo 16 de septiembre y todos los 16 de septiembre, que viva México.